Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora del momento y vamos a hablar del momento y de la economía, porque el economista Mauricio Ríos hoy o en las últimas horas emitió un tuit muy interesante que lo vamos a leer a continuación. Este tuit de Mauricio, relacionándolo con lo que fue ayer la posición de Bolivia en la ONU. Ahí lo tenemos. Voy a ver si lo puedo ver enseguida, por favor. ¿Qué dice el tuit exactamente? Bolivia por el sumidero. Después no se pregunten por qué el modelo de Arce se ha quedado sin financiamiento. ¿Por qué ya nadie está dispuesto a prestarle un centavo de dólar? Bolivia ya no tiene que ofrecer ni siquiera un gesto de apoyo moral en la dirección correcta. Bueno, ahí está en inglés. Bolivia por el sumidero, dice, después de lo de ayer. ¿Cómo es esto, Mauricio? Está con nosotros Mauricio Ríos. ¿Por qué se puede prever un impacto en la propia economía boliviana por esta posición diplomática? ¿Cómo estás, estimado Tufik? Como siempre, un gusto estar en tu programa. Pues sí, exactamente como tú muy bien decías, e incluso antes de abrir micrófonos, que esto es tan sencillo como que Bolivia se está hundiendo cada vez más en la posibilidad de conseguir financiamiento, un financiamiento que además le urge conseguir ya en el corto plazo. Hemos visto, entre varios otros ejemplos que puedo citar, la dificultad que ha tenido Bolivia para poder colocar sus bonos soberanos. Apenas ha logrado colocar 850 millones de los 2.000 millones que pretendía colocar en los mercados internacionales. De esos 850 millones, los tenedores de esos bonos son bolivianos. De esos 850, ningún extranjero los ha comprado. Nadie quiere prestarle un centavo de dólar al gobierno de Arce Catacora en Bolivia. Y esto complica todavía más las cosas porque al no pronunciarse claramente en contra de la invasión de Rusia sobre Ucrania, significa al mismo tiempo que no está del lado de Occidente, que no está del lado de las instituciones que se han ido creando alrededor de los últimos 80 años aproximadamente, después de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión de los años 30 o de la Segunda Guerra Mundial, e infinidad de otros conflictos que se han ido generando y a los cuales Bolivia se ha adscrito sin problema alguno, además. Bolivia, en esta semana, el día de ayer, de manera más concreta, acaba de borrar de un plumazo todo lo que había conseguido en ese sentido. Es decir, ya no se adscribe a las instituciones que han ido surgiendo como el FMI, Banco Mundial y algunas otras relativamente menores para conseguir financiamiento. Y no solo conseguir financiamiento, sino además para lograr cierto orden, respetar cierta legalidad, respetar cierta institucionalidad desde entonces. Te iba a preguntar, Mauricio, suponiendo que Bolivia con esta decisión se esté alineando con China, con Rusia, con India, que también se ha abstenido, ¿no podría encontrar en esos países ese respaldo financiero que ya no encontrarían los occidentales? Es una muy buena pregunta. En caso de que así fuera, la pregunta es, o la contrapregunta es, ¿por qué no lo ha conseguido hasta el momento? Porque ha preferido directamente inclinarse por la alternativa de emitir bonos soberanos. Cuando son muy caros, es muy difícil colocarlos y al mismo tiempo, en caso que no tuviera éxito, como ha sucedido, significaría una derrota política muy importante y queda expuesto no solamente ante analistas y demás actores del país, sino además ante la comunidad internacional. Es decir, está exponiendo el fracaso ya no solo de la colocación de bonos, sino además del propio modelo impuesto en 2006 con la nacionalización de hidrocarburos y demás, además de varios otros aspectos en los cuales se deriva la propia guerra y la tensión que está generando ahora mismo la invasión de Rusia sobre Ucrania. Mauricio, anoche lo escuché al vocero justificar lo que él considera una posición equidistante boliviana y de neutralidad, porque tiene que preservar intereses, inclusive comerciales, así lo dijo, comerciales con Estados Unidos y con Rusia, los tiene, dijo, relaciones comerciales, intereses que hay que preservar y por lo tanto hay que ser neutrales. Te iba a preguntar si lo ves así y además, ¿cuál es la característica de la relación económica de Bolivia con Rusia y con Estados Unidos? ¿Hay alguna que pese más? Sí, por supuesto. Empiezo por el final.
A lo que Bolivia más le interesa es tener relaciones con Estados Unidos porque es el mercado más grande al cual puede acceder para ofrecerle sus productos y servicios. Y esto lo demuestra la intención que tenía Bolivia hasta octubre de 2003, de octubre negro de 2003, de exportar gas al lado californiano de Estados Unidos. Lamentablemente fracasó el proyecto, pero esa es la primera muestra de lo que más necesita Bolivia, es expandirse al mayor y mejor mercado posible para sus productos y servicios. Por el contrario, a Rusia la relación comercial es muy reducida, entre otras cosas porque vendemos prácticamente lo mismo. No podemos ir a venderle gas a Rusia, ni Rusia puede vendernos gas a nosotros. Es lo que más podemos ofrecer mutuamente. Entonces, poco sentido tiene. De hecho, Evo Morales, me acuerdo que acudió al Mundial de Fútbol y aprovechó de visitar a Putin y le ofreció o le solicitó que integrara los acuerdos eurasiáticos para que Bolivia formara parte de ellos. Lo más absurdo que se ha podido ver nunca en materia diplomática y comercial en muchísimas décadas, podría decirlo, por no decir nunca. Es tan absurdo que Putin simplemente lo saludó y fue una simple anécdota. Entonces no es solamente posición comercial. Mira, Tufi, lo que está haciendo ahora Bolivia es no apoyar, si se quiere el término, no apoyar los principios y valores que de alguna manera Estados Unidos defiende por todo el hemisferio occidental, que son los principios y valores, entre otros, de la propiedad privada, el Estado de Derecho y demás, sobre los cuales fueron fundados los Estados Unidos. En eso se resume absolutamente todo. Es decir, estás o no con Occidente siendo parte de Occidente. ¿Qué es lo que realmente está defendiendo Bolivia en este caso? Entonces, es solamente a partir de la defensa de esos valores que tú puedes empezar a comerciar y entenderte con algún socio o interactuar con algún socio eventualmente. Si no estás contra Rusia, pues entonces estás en favor de Rusia y la neutralidad en este aspecto simplemente no existe. ¿Te has sorprendido? Suiza, perdón, Tufi, hasta Suiza ha condenado la invasión, para que te des una idea. Suiza, que siempre ha sido neutral. Te iba a preguntar si te ha sorprendido la posición del presidente entrante de Chile, Boric, de posición de izquierda, diríamos, de la llamada, entre comillas, nueva izquierda, y la de Pedro Castillo, que al final han aprobado esta resolución. Sí, llama la atención. Lo que pasa es que ellos están empezando con una institucionalidad establecida y me imagino que la idea es ir cambiando el país de manera gradual como lo hizo Bolivia. Yo me imagino que si hoy mismo se le preguntara, si hoy fuera 2006 y la invasión se hubiera dado en estos días y se le preguntaba a Evo Morales de qué lado hubiera estado en su primer año de gobierno o en los primeros meses de gobierno, probablemente se hubiera manifestado a favor. Primero porque no tenía ninguna línea concreta exactamente luego de la promulgación, además de la nueva constitución un poco más adelante. De todas maneras, el caso de Bolivia llama mucho la atención porque es contradictorio de manera permanente y muy probablemente termine sucediendo lo mismo por más que se hayan manifestado en contra de la invasión de Rusia sobre Ucrania. No será nada raro ver a Boric y al mismo Castillo pronunciarse más adelante contradiciendo sus propias declaraciones hoy en día. Es decir, puede suceder lo que sea. El problema ahora mismo con estos nuevos regímenes en estos países, en Chile y Perú, es que justamente no se puede confiar en qué es lo que vayan a hacer ya incluso en el corto plazo porque lo quieren borrar todo de un solo plumazo. En el caso de Boric, por ejemplo, se está tratando de mostrar como una persona muy conciliadora cuando en realidad es un radical. ¿Y a qué me refiero con que es un radical? Organizó protestas masivas muy violentas para empezar en Chile a finales de 2019 y al mismo tiempo está cogobernando con el Partido Comunista, que de conciliador no tiene absolutamente nada. No es moderado en absoluto, sino realmente son radicales. Entonces es cuestión de tiempo para ver cuál es la verdadera cara que tienen. Boric no ha sido posesionado todavía realmente. La posición oficial la tiene Sebastián Piñera, en todo caso, mientras sea presidente. Lo van a posesionar en unos días nada más a Boric. Y de Castillo, pues vamos, es muy probable que termine o que deje de ser presidente en los próximos días y su cargo pende de un hilo. Bueno, Mauricio, hoy se han cumplido 8 días de guerra. ¿Cuál ha sido el impacto de estos 8 días de guerra en la economía mundial? Definitivamente estamos en un momento muy crítico. ¿Qué pasa con las sanciones? ¿Están, desde tu punto de vista económicas me refiero, van a funcionar para disuadir a Rusia? ¿Cómo estás viendo todo el comportamiento de la economía mundial y qué nos hace prever todo lo que está ocurriendo?
Mm. Mira, el conflicto llega en un momento en el que la principal preocupación, sobre todo en los mercados internacionales, era el incremento sostenido de la inflación, sobre todo en Estados Unidos, por encima del 7% anual. Algunos calculan que es incluso mucho más, pero lo dejamos en el 7%. 7% es mucho para un nivel con tal institucionalidad y con una economía tan avanzada como la de Estados Unidos o incluso la de la Unión Europea, que está cerca al 6% incluso. Llegamos en un momento de mucha incertidumbre y un momento en el que se esperaba una jugada muy importante por parte de los principales bancos centrales que podía llevar a la economía global nuevamente a la recesión. Entonces, el hecho de que el conflicto bélico esté haciendo incrementar, por ejemplo, los precios del petróleo de manera sostenida, incluso tocando los $116 esta madrugada el barril de petróleo, el West Texas Intermediate, llama mucho la atención respecto de que ahora sí, ¿qué es lo que pretenden hacer los bancos centrales? La incertidumbre es enorme. Se cree, por otro lado, que el incremento de los precios de las materias primas beneficiarían al conjunto de países de América Latina. Para desgracia de Bolivia, este no es el caso. En general, el incremento de precios o la inflación no es buena para nadie. Pero en términos estratégicos, en términos de corto plazo, para quienes típicamente exportan materias primas, sería bueno. A excepción de Bolivia, Bolivia tiene capacidad de producción cada vez menor y por tanto las expectativas de seguir exportando son cada vez menores. Importamos cada vez más aquello que producíamos, es decir, líquidos, diésel, gasolina, y eventualmente existe la posibilidad de que tengamos que importar gas para el consumo interno. Eventualmente digo hasta el 2030 por cómo van las cosas ahora. Entonces, es una preocupación enorme para un país como Bolivia el que los precios del petróleo hoy, a diferencia del pasado, se incrementen y eso se traduzca en una mayor subvención a los hidrocarburos, un mayor gasto, en un momento en el que necesita cada vez más financiamiento del gobierno, en un momento en el que más bien se necesita de mayor austeridad y en un momento en el que definitivamente los mercados internacionales no están favoreciendo y ahora mucho peor que la institucionalidad no va a ir a apoyar al gobierno de Bolivia, pero de ninguna manera, o al menos lo va a tener mucho más difícil. Con esto termino, Tufi. Acuérdate que lo primero que hizo Arce Catacora fue elaborar un plan de gobierno en 2020, donde proponía dejar de pagar la deuda externa durante los primeros 2 años de su gobierno. Una vez que fue gobierno, recurrió justamente a Naciones Unidas para que le condonaran la deuda y no lo hicieron por X motivo. Y ahora, si acaso lo hubieran estado pensando desde entonces, va a ser todavía más difícil e incluso imposible. Así que esta es ya una tormenta perfecta para Bolivia y no, mis expectativas o mis perspectivas no son muy halagüeñas para lo que resta del año. Bueno, Mauricio, te agradezco mucho por todo este panorama. Seguiremos conversando en cualquier momento. Hasta la próxima. Encantado, Tufik, cuando digas. Un saludo. Gracias, gracias, gracias.